Importante. Este programa contiene entrevistas no periodísticas con fines de entretenimiento y no debe ser considerado como asesoramiento profesional, recomendación en ningún caso. Este podcast es de una mujer que no sabe nada y pregunta de todo. Hola personas, ¿cómo están? Espero encontrarles muy bien. Yo soy Kikis y como siempre tengo muchas preguntas al respecto de Santa Muerte. Y para eso tenemos a Yamarash. ¿Cómo estás? Oye, Kikis, bien contento de estar aquí en tu podcast, de conocerte, de poder estar con todo tu público hablando de todos estos temas que a mí me apasionan. Muchas gracias por estar aquí. Oye, primero te cuento ese botón. Ese botón es tu salida de emergencia, ¿ok? Si yo robas una línea que no te parece chida, que no te parece cómoda o por alguna razón, la que tú quieras, necesitas que este episodio termine, tocas ese botón y eso termina. Muchas ¿Okay? gracias. Ahora sí, para empezar, Yamarash, ¿qué es la Santa Muerte? Mira, la Santa Muerte es una personificación que se le ha dado de manera popular un poder. ¿Ok? Que se personificó gracias a la influencia del sincretismo del catolicismo. Ok. Es estudiando ya más a fondo, nos damos cuenta que en diferentes épocas, como los aztecas, por ejemplo, como muchísimo antes, desde los inicios de la vida, inclusive otras civilizaciones, ya le habían rendido un culto a la muerte. Ok. Porque para los hombres, para las mujeres, para los seres humanos, siempre fue un suceso de admirarse, siempre representó mucho. Entonces nos damos cuenta que le han dado una personificación, una identidad, y es una deidad que atiende diferentes problemas. Ok. A ver, pero perdóname, pero es una, o sea, la Santa Muerte, el culto a la Santa Muerte es una religión, es una creencia, es un culto, ¿qué es? Mira, no tenemos como unos preceptos que lo haga como una secta, Okay. donde tengas tú que seguir obligadamente principios o adoctrinarte. Esto viene de lo más popular que te puedas imaginar, inclusive su término, porque no hubo una institución que le diera ese nombre o que la canonificara o que le diera un proceso interno para poderle dar el poder. O sea, la gente de más necesidad, que siempre ha sido los barrios, la gente más humilde, en épocas donde parecía que toda la economía, la violencia, las cuestiones del México de los 90 presionaron mucho a la sociedad. Hubo diferente información que se divulgó donde se desilusionó muchas personas de sus representantes que tenían una sotana y que hacían actos aberrantes con niños, o inclusive personas que decían que predicaban en nombre de Dios, pero no tenían ese amor, sino solamente un interés económico y hacían fraudes, ¿sí? O sacaban un provecho a través del diezmo. Fue a finales de los 90 cuando eso tiene un boom social y se apertura a lugares públicos, como el de Alfarería 22 ahí en Tepito, o como nuestro altar que lleva un año menos, que está en el metro Ecatepec. ¿Sí? Pero esto existió antes de los 90 de manera clandestina, oculta, o sea, en lugares como Veracruz, en otros estados, había mucha presión de los gobiernos de derecha por desacreditar. De hecho, durante mucho tiempo hubieron películas, hicieron campañas, manejaban ciertas estrategias para desmotivar este culto. De hecho, hay un estigma, un prejuicio que este culto solamente lo seguían personas que se dedicaban a lo ilícito, que estaban dentro del crimen organizado, que eran gente corrompida, maliciosa para la sociedad. Y esto con los años se ha ido desmintiendo, porque actualmente es un culto que apertura a todo tipo de clase social, a todo tipo de persona, no importando el género, ni tampoco la edad, justamente así como es de justa, que no distingue, así igual. Esto es, entonces, consideramos que es un culto que se ha adaptado mucho con un sincretismo católico, porque inclusive las personas que llegan sí creen en Dios, inclusive la mayoría se autodenominan católicos, aunque el padre ya en sus sermones los condene, los critique o les diga que no creen en la Santa Muerte, la mayoría tienen un criterio para integrarla a su vida y tratarla como un santo más, o como una virgen, con ese tipo de temática católica. O sea, el sincretismo, o sea, la mezcla entre
lo que siento, y estoy totalmente ignorante y por eso esa entrevista, pero lo que siento es que el culto de la Santa Muerte es como una mezcla justo de términos católicos, pero también de un montón de otras cosas. O sea, como que el sincretismo viene de muchos lados. ¿Me cuentas de eso? Más bien viene de lo ancestral. Ah, ok. O sea, por ejemplo, de los aztecas, que era Mictlantecutli, los españoles, por ejemplo, llegan y destruyen los templos. Lo vemos con la diosa Tonatzi en el Cerro del Tepeyac. Muchos de ellos pues dicen, bueno, la diosa Tonatzi, que era la madre tierra, fue la que se convirtió en la Virgen porque tuvo toda la historia de la aparición de Juan Diego y así fue como se hizo pues la madre de todos los mexicanos. Pero inclusive otros santos, Huitzilopochtli, por ejemplo, en otro lugar también se le tuvo que adornar. O sea, nace desde ahí y se mezcla un poco con el catolicismo. Claro. Pero pasó otros procesos dentro de la historia. Okay. Hay que también recalcar que nosotros los mexicanos tenemos una asociación femenina y esto influyó en épocas de la Revolución, gracias a que la pinta José Guadalupe Posada. Esta Catrina tuvo una influencia y un impacto muy fuerte para que nosotros tuviéramos un referente de la muerte en mujer. Entonces de aquí proviene que nosotros le digamos la Santa Muerte o la Niña Blanca. Porque aquí en México la vemos como una mujer a la muerte. ¿Y por qué se le dice la niña? La Niña Blanca es un término que se le da con cariño porque ella, pues, como es lo blanco, purifica, limpia, cura, sana. O sea, hay muchos testimonios donde ella interviene para que las personas tengan vida. Y entonces la Santa Muerte, que es representada con el esqueleto, pues, el esqueleto humano, ¿de qué es de lo que va este culto? O sea, ¿de qué protege, ayuda, qué hace? ¿Cuál es su función, digamos? Mira, el culto es que ella intervenga ante el Creador. Y que tú valores todos los momentos de tu vida y que vivas intensamente. O sea, que no haya un gusto por alguien y tú vivas frustrado, que haya una hipocresía, porque muchas personas se dicen de una institución, son muy moralistas dentro de su congregación, dentro de su templo, su iglesia, pero afuera hacen actos aberrantes. Aquí la gente es más sincera, es más honesta. De hecho, las palabras que se ocupan muchas veces pueden ser hasta para mucha gente grosero, muy directas, porque aquí no se busca que exista una hipocresía. Por eso mismo es de que también la muerte es una dualidad. Puede ser como un ángel muy hermoso que viene por las almas más bondadosas, pero también puede venir por las almas más corrompidas, por el gandaya, por el pasado de listo. La muerte va más allá de ese bien o de ese mal. O sea, nosotros consideramos que le dio una misión el Creador, que es el poder superior, que es Dios, de venir a desprender las almas. Que ese poder superior que se llama Dios es muy justo. No se le puede engañar en las apariencias. Sabe perfectamente la esencia de tu alma. Y si tú hiciste muchas acciones bondadosas, tratases de tener una superación, de mantener la vida, porque es un reto hasta llegar a la tercera edad, obviamente va a haber una bondad para que tu alma pueda evolucionar. Y viene esa niña blanca, con un rostro muy angelical, o como el ángel Azrael para los judíos, como algo muy hermoso que te lleva al más allá. Pero esas almas corrompidas, esas almas que se portaron mal, esas almas que violentaron y que decidieron arrebatar la vida de alguien, tiene que llegar a una muerte más grotesca. La contemplamos así como enojada, con los ojos rojos. De hecho, pues esa guadaña es la que arrebata la vida violentamente y es la que consideramos que puede llevar las almas más corrompidas hasta un inframundo, un bajo astral, o inclusive muchas de las veces ni siquiera se las lleva. O sea, las almas quedan atrapadas en este plano y andan penando, vagando, porque sí consideramos que tenemos un reto que es ver por la vida. O sea, la muerte sí interviene para que la gente se sane y se cure. Por eso siempre guiamos a un despertar de la conciencia. Porque hay un libre albedrío que nos permite en cada decisión y acción tener una consecuencia. A ver, espérame. Espérate. Entonces me estás diciendo que esta misma deidad, ¿no? Que es la Santa Muerte, tiene dos caras, digamos, ¿no? Que es la niña blanca que viene por las personas
chidas y las almas chidas que van a trascender hacia un paraíso. ¿Hacia dónde trascienden? Hacia un nirvana, un cielo, hacia un estado de conciencia superior, hacia una evolución. Ok, y luego está la otra cara, que es la Santa Muerte, que la negra. La negra, y que es la que viene por las almas que, pues, que esa la han asociado mucho ahorita también en México con el angelito negro, que es la que vemos cuando hacen cateos, que yo no puedo negar que sí se presenta en los medios de comunicación, la gente que se dedica al crimen organizado, al narcotráfico, gente que anda en pasos peligrosos. Sí existe, y yo te puedo decir que es muy milagrosa. Hay muchos casos, testimonios que les da riqueza, mucha gente le da poder, pero todo eso son cosas materiales. Claro. Te digo, el despertar de conciencia va más allá de un capricho, o más allá de tú querer imponer una voluntad o de hacerte rico de un momento a otro. Es un proceso personal que a veces no logramos entender ni siquiera cuando son malas experiencias, situaciones difíciles. Nos gustaría que siempre estuviéramos bien, pero tenemos que abrazar también ciertos procesos. Y a veces hay gente que está tan desviada, o también hay que decirlo, pasó tantas cosas que no alcanza a ver ese panorama y busca una venganza, un odio, busca hacer gandalla, busca generar a toda costa sin importar. Ok. Ahora, entonces, según lo que entiendo, tú me dices, Yamarash, si la Santa Muerte es el vínculo, o sea, es la intermediaria entre los seres humanos y Dios, o sea, si hay un Dios de aquel lado, o la Santa Muerte es la representación máxima de la deidad. No, nosotros aceptamos a Dios. Ok, entonces si es la intermediaria, digamos, yo le puedo pedir que ella interceda por mí para tal cosa. Tiene un cierto poder que le ha dado ese creador, que es desprender las almas. Entonces ella está en un plano material divino. O sea, sí viene aquí, pero está en un plano divino. Entonces ella puede ejercer ciertas acciones aquí, mover ciertos hilos, influir aquí, para precisamente hasta precipitar, hasta llevarse tu alma. O sea, puede tentarte con ciertas ganancias de dinero, con ciertas influencias, o sea, puede mover hilos aquí. Consideramos que ese poder superior, Dios, tiene misiones más importantes. Hacer que salga el sol, que llueva, que tengamos, por ejemplo, alimento, muchas otras cosas más en la humanidad. Entonces, la gente cuando tiene un capricho, cuando tiene un deseo, cuando tiene una necesidad, tiene que recurrir a algo más en este plano. Claro. Entonces, la muerte se ha vuelto una aliada. Tengo que decírtelo que también todo esto surge de panoramas sociales. O sea, yo te puedo decir que la violencia, el ver tan normalizada la muerte, es lo que también dejó una presencia aquí. O sea, tenemos que estudiar los diferentes años y épocas para entender por qué ha tenido tanto auge. O sea, desde la crisis del 97 con Zedillo, cuando fue lo del Fobaproa, en el 2000, cuando se tenía una esperanza de un cambio, fue cuando se aperturó, porque hubo una situación muy compleja. Y nos damos cuenta que al final la derecha, pues yo te lo tengo que decir, hizo mucha presión por desacreditar este culto. O sea, te digo porque yo tengo bastante tiempo ya en esto, bueno, desde sus orígenes, yo podría, públicos, y yo me daba cuenta de cómo había una presión de gobernación, de la misma producción, por sí tocar este tema, pero con un cierto morbo nada más, de decir, bueno, ¿sabes qué? Es vengativa. O sea, se va a cobrar con un alma. En la película, por ejemplo, podíamos ver que se movían cosas, objetos. Todo esto pasó dentro del culto y pese a eso se hizo más popular. Eso quiere decir que cuando alguien se acercó a pedir una necesidad, encontró una respuesta. Y para nosotros ese ha sido el mayor estandarte. Porque mira, es muy fácil venir aquí a este video y comentar algo que no conocemos, desacreditarlo, negarlo. Pero cuando alguien tiene una situación difícil, cuando tú ves que un familiar está muy grave y ninguna medicina le hace, cuando tú sales al escenario de la vida por un recurso y no te llega, es cuando tú buscas otras alternativas. Claro. Ahora, surge una paradoja con la Santa Muerte, que es, o sea, ¿la Santa Muerte te protege de la muerte? No. No, porque es una misión que tiene que obedecer y no podemos nosotros cambiar esa voluntad. ¿Sí? Podemos ir influyendo con nuestra conciencia, con nuestra manera de actuar para poder prolongar la vida. Yo considero que sí, porque como Dios es tanto amor, da tantas oportunidades
que si tú haces tantas buenas acciones, yo creo que sí puede intervenir a que perdures más. Okay. Pero no es por la muerte, sino es una ley justa que va más allá de eso. O sea, ella tiene que obedecer una misión que Dios le da. O sea, en este caso, el que alarga la vida podría ser Dios. Ok, ahora, se habla mucho de pactos, ¿no? De que, bueno, yo le pido un paro y tengo que dar algo a cambio. Eso en todas las, bueno, no sé si en todas, pero en muchísimas religiones se da como, pues pido un favor y a cambio yo prometo irme de rodillas de aquí a dónde, ¿no? ¿Cómo son los pactos que se hacen en el culto de la Santa Muerte? Mira, la imagen nunca te va a hablar. No te va a pedir algo, o sea, no te va a expresar y te va a decir, tráeme un pomo, tráeme un anillo de oro, tráeme algo valioso. O sea, las promesas vienen acompañadas de un agradecimiento, de una gratitud en cuanto a la imagen te cumple. Te hace el milagro, tú buscas la manera de que tu palabra, en el momento que tú tuviste el problema, le haces esa promesa. Tú no tienes nada desde que naces. O sea, realmente todo lo que tienes es prestado. Pero si por alguna razón tus mismas acciones no cumplen una vez teniendo eso, pues tiene una repercusión hasta en este plano. O sea, lo podemos ver en un acuerdo, en un crédito, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas se prometen? Pues cosas que estén siempre a tu alcance, porque por mucha necesidad que tengamos, no le vamos a prometer un monumento, no le vamos a prometer traerle algo que... ¿Pero se prometen cosas materiales? O sea, ¿se promete dinero, botellas de alcohol? Son o se ofrendas, prometen... por ejemplo, muy simbólicas como flores, como cigarros, como veladoras, como dulces. Como todo lo popular que tenemos aquí, desde comidas, llevarle un mariachi, hacerle un vestido, o sea, decorarle su altar. Todo esto es con el agradecimiento. ¿Sí? O sea, que si te lo cumple, digamos, es cuando la gente va a dar la ofrenda. ¿Cómo se llama la ofrenda? La ofrenda, un pago de ofrenda. Un agradecimiento, que eso vendría siendo un concepto que luego los confundimos. Y lo otro sería un pacto cuando tú ya has hecho mucha labor, cuando tú te has vuelto hasta guardián de un espacio, cuando tú has buscado hacerle rituales, oraciones, y la imagen no corresponde, entonces haces un compromiso. Sí consideramos que los pactos son juramentos, donde tu palabra vale mucho, y la mayoría que hacemos, lo hacemos con el líquido vital, que creo que no podemos nombrar qué es, pero bueno, es rojo. Ya sabemos que es con eso. ¿Por qué? Porque es algo simbólico donde tú haces una promesa. Es como quererle decir, sabes que he entregado todo, he dado todo, pero no he obtenido una respuesta. Si tú juegas con ella, ella va a jugar contigo. O sea, si tú le dices que has hecho muchas cosas, que has hecho muchas alternativas y no lo hiciste, también tiene una repercusión. Entonces, siempre aquí la honestidad es muy importante. ¿Y ese líquido dónde se vierte? Pues se pone regularmente en una imagen. Te pinchas el dedo, se lo pones en su rostro y le haces el juramento que has hecho todo este esfuerzo y ya no te ha correspondido. Y es una manera de reafirmar. Un pacto es como un compromiso con ella de decirle, sabes que yo he estado contigo y no he obtenido esa respuesta. Y si no cumplo esa promesa o ¿qué repercusión normalmente sucede? Pues es un karma, es una consecuencia del destino donde te pueden empezar a pasar cosas desfavorables, puedes empezar a perder dinero, afectar tu salud, o lo más grave que es corromperte hasta que se pueda arrebatar con tu alma, porque acuérdate que la muerte puede ser también muy castigadora. Por eso dicen, ella es muy castigadora. De hecho, tenemos una representación que viene sentada, que para nosotros castiga a la gente que se mete con los creyentes de la Santa Muerte. Entonces sí tenemos una representación donde ella puede arrebatar el alma en cualquier momento de manera violenta, hasta con la guadaña. Por eso tampoco desacredito muchas de las historias donde dicen que por no cumplir a la Santa Muerte sí les pasan cosas. Por eso siempre la indicación es, no le prometas mejor nada si no tienes nada. Pero si para ti es algo muy valioso y sí lo vas a cumplir, pues realmente otórgale eso, porque si no, te estás metiendo en un problema. Claro. Ahora, dijiste que cuando haces este tipo de pactos es porque ya como que probaste varias cosas. Y en una de esas cosas dijiste, he sido guardián. ¿Qué es ser guardián? Ser guardián es tener un espacio público, un altar en la calle, donde tú recibes a las personas para hacerle el rezo. ¿Y eso puede ser en cualquier casa? No, se hace regularmente en lugares públicos. O sea, se agarra una banqueta, se pone abajo de un puente, en un lugar que sea un paso, se construye, se edifica una capilla y se pone una imagen. Y la persona que la resguarda, que la atiende, que la limpia es un guardián.
Entonces, por eso ya hacer un pacto es un compromiso, ya es haber tenido una noción, ya haber hecho varios esfuerzos dentro de esto y no haber recibido su milagro. Oye, yo he visto como altares muy grandes dentro de casas. ¿Cómo funciona así? O sea, es como, voy a entrecomillar todo esto, como una iglesia, como un templo. ¿Me cuentas eso? Son imágenes personales. Ok. También cada creyente, devoto, seguidor busca adquirir una imagen porque desea ser escuchado. O sea, esta imagen está hecha a semejanza, es una representación. Es una herencia que, como te contaba, tuvo que ver la revolución, tuvo que ver la independencia para obtener la libertad de culto, tuvo que ver los años 90, tuvo que ver toda esta personificación de la Iglesia Católica a través de la Virgen, de los santos, para que pudiera existir. O sea, todo eso tiene un referente. Sí te puedo decir que hay gente que lo ha querido mezclar con santería, con otras corrientes, pero la imagen en esencia es mexicana. O sea, todo eso no tiene nada que ver, porque eso pues es apropiarse, una expropiación cultural. O sea, es mexicana la... Claro. Sí, de hecho, también en otros estados como Veracruz, como Oaxaca, como Zacatecas, como muchos estados del sur, tiene presencia la Santa Muerte. Wow. Y ahora, ¿tiene que ver con brujería? Tiene que ver porque muchas de las personas, como buscan imponer esa voluntad, todo ese esfuerzo, cada acción que se hace, denominado ritual, cada palabra que se ejerce para que su sintonía sea un hechizo, tiene que ver con la magia, con prácticas místicas, esotéricas, que durante mucho tiempo solamente fueron dirigidas para personas de poder. Estamos hablando que solamente los sacerdotes, los ministros, las personas que tenían un cierto grado de poder tenían acceso a este tipo de conocimientos. Se fue actualizando porque entró un sistema capitalista. Y eso te lo tengo que decir, la gente que ya quiere imponer una voluntad con un deseo mayor, sí tiene que gastar porque conlleva muchos materiales, conlleva hacer muchos esfuerzos, involucrarse bastante en esto. Pues una cosa es rendirle un culto como un santo, como una virgen, y otra cosa muy diferente hacer brujería, porque esto implica un mayor compromiso. Claro. Ay, me estabas contando de los altares que están en las casas. ¿Cualquier creyente puede poner su altar ahí? Entonces te comentaba que adquieren su imagen porque lo que desean es estarle haciendo oración, o sea, desahogarse con ella, la ven como su amiga, como su confidente, le cuentan cuál es su sentir, y entonces cuando ella les responde a todas esas necesidades, en esos lugares donde la tienen, ponen sus ofrendas. Muchos van a lo de los guardianes, los públicos, los altares en la calle, pero muchos ya prefieren tener su propio altar. Entonces lo decoran, lo adornan. Otra situación muy característica es el color de su manto, que tiene una energía, tiene una potencia. Hay quienes, por ejemplo, la buscan para el estudio, entonces adquieren una imagen azul. Hay quienes la quieren para el amor y tienen una imagen roja. Hay quienes la quieren... Es el manto que la cubre. El manto y el color tiene una energía, un fin, una potencia. Entonces, cada uno de sus creyentes, con lo que se identifica, con la necesidad que tiene, adquieren esta imagen. Para precisamente estarle rindiendo culto más directo. Y la gente que, o sea, que también pertenece al mismo culto, ¿puede ir libremente a esas casas donde están esos altares? Pues regularmente son privados, porque están dentro de casas. Por eso se habla de que son lugares públicos los que tienen un guardián, porque están dirigidos a la calle donde pues se convoca. Es que he visto, fíjate, es que por mi casa, bueno, no tan cerca, pero cerca de mi casa, hay un altar, pero acabo de descubrir que es público. O sea, ahorita que me estás diciendo, digo, no es que sí es público, porque no está dentro de la casa, está como afuerita, pero también adornan la casa. Pareciera como que se puede entrar a la casa, pero el altar está realmente afuera. ¿Sí está afuera y ahí es donde hacen los rezos, donde se congregan en una hora, que es un rosario muy similar al católico, porque sí se rezan Padres Nuestros, se invoca inclusive la presencia de la divinidad, o sea, mucho del sincretismo católico está presente en el culto. Oh, wow. Ahora, hay uno en Tultitlán, Tultitlán, sí, que es una Santa Muerte gigante, o sea, es del tamaño de un edificio. ¿Eso es un templo de la Santa Muerte o es igual un público? Fíjate que ha ganado mucha popularidad porque, como te comentaba, sí atiende las necesidades. Es muy milagrosa. Y ya muchas personas, no solamente en ese lugar, sino te puedo decir en Cuernavaca, te puedo decir en Hidalgo, te puedo decir en muchos otros lugares hacen templos, ¿sí?
en Cancún, en Tijuana, en toda la República, porque precisamente ya buscan darle otro tipo de identidad y muchos otros tienen que hacer imágenes grandes para llamar más a los creyentes o la atención. Pero el culto debiera de ser simple. De hecho, debiera de mantenerse igual, porque no se trata de hacer una cúpula o de hacer un templo como muy bonito, muy lujoso. Porque yo te recuerdo que esto estaba dirigido para las personas con mayor necesidad. O sea, esto surgió de los barrios, de las colonias muy proletarias, de las personas que ya estaban desahuciadas, que ya tenían un cáncer o hasta una etapa de SIDA y se volvieron a levantar. O sea, esos fueron realmente los cimientos del culto. Hoy ya podemos quitarlo de esos prejuicios porque se ha aperturado a otro tipo de clases sociales, a otras colonias, con otras profesiones. Pero en esencia debiera de mantenerse así popular. Okay. O sea, no existen los templos a la Santa Muerte. Sí existen. Ah, sí. O sea, yo te digo que lo hacen con el fin de... No, pero prefiero como una simil de iglesia, una simil de... O sea, un Vaticano, iglesia. ¿Sí hay un templo donde ir? Mira... Es tan popular que cada lugar le da una cierta identidad. Okay. O sea, yo no comparto con los templos porque para mí es como meterle una cúpula, un lujo. Okay. Y es darle otro sentido muy diferente. Aquí también trabajamos mucho con el desapego. Tú me preguntabas ahorita que cuál es nuestra misión. Nuestra misión es poder llegar con la muerte y agradecerle lo mucho que ella nos concedió. Okay. De no habernos quedado con las ganas de algo o de haber obtenido algo, sino... irse con la gratitud sin dejar ningún otro pendiente. O sea, no con ese miedo, no como un castigo, no como algo que te condene, sino como una aliada. Okay. Como alguien que te acompañó y veló por tus intereses. Como alguien que estuvo siempre presente para intervenir por ti. Entonces, cuando pasa este suceso, la mayoría le esperamos como algo trascendental. No como un castigo, no como algo que se haya vencido. Porque mira, yo te puedo asegurar que hay muchas personas que pueden predicar mucho, decir mucho, pero como se expresan, se ve claramente que su Dios no les ha dado tranquilidad. Tienen que venir a atacar, desprestigiar, no saben realmente exhibir el respeto. Que te voy a decir que es la tolerancia a la diversidad. No solamente en unas preferencias sexuales, sino también ideológicas y religiosas. Cuando alguien no soporta que otra persona tenga un tipo de vida diferente, sí tenemos que decirlo y exhibirlo como un fanatismo. Y esas personas son capaces de tener un odio, de hacer un daño y pueden estar disfrazadas moralmente a través de muchos de sus libros o de su Dios, ¿no? Pero sus actos son lo más importante. Y aquí en el culto yo veo personas humildes, personas que han luchado, ¿sí? Entonces yo considero que tienen otro tipo de sentido donde la hipocresía queda a un lado. Okay. Ahora, otro aspecto también que yo tengo que resaltar mucho es que aquí se acercaron personas que no se sintieron identificadas con lo que les heredaron la familia tradicional. Porque muchos de estos, por sus preferencias, eran condenados, rechazados. Ahorita ya hubo mayor apertura, pero durante muchas épocas de los 90, la homosexualidad, ¿sí? Ser transexual, era algo aberrante. No era permitido dentro de una familia católica. Entonces también estas personas necesitaban creer en algo. Y mucha de la comunidad se adhirió a este culto precisamente porque tuvo esa apertura tan pública donde no se discriminó, donde no se rechazó, donde no se condenó. Y no solamente en esas preferencias, te digo, en otros sectores. Porque lamentablemente en México hasta los rockeros, imagínate. Sí, claro. En su momento hasta eran perseguidos. Claro. Entonces, muchas de estas personas eran excluidas de las instituciones y tenían que buscar hacia dónde nutrir su fe. ¿Quién les pudiera dar ese respaldo, esa protección? Y gracias a eso también tuvo una mayor apertura en la sociedad. Claro. Entonces, o sea, yo puedo ser católica y rendirle culto a la Santa Muerte, o puedo ser de cualquier otra religión o creencia y tener como la Santa Muerte como una aliada, digamos. Ahora, ¿hay rituales acerca de este culto? O sea, por ejemplo, el matrimonio, o sea, ¿como eso o no? Sí. Ah, ¿me cuentas? Sí, mira, le hemos dado, también te digo, una personalidad, porque hay muchas personas que como ya la llevan como su mayor aliada, o sea, sí a lo mejor le hacen una reverencia a la Virgen, pueden asistir a la iglesia a tomar una misa, o pueden ir al templo budista a hacer una meditación, o pueden sacar el Krishna y venir acá, pero ella la toman como su principal.
Entonces, sí hay un compromiso mayor. En este caso, de las bodas, nosotros le decimos nupcias. Son ceremonias espirituales donde los dos se comprometen a caminar con la Santa Muerte y no fallarse. Se dan mucho también lésbicas, gays, bodas donde se hacen uniones para tener la bendición y logren seguir juntos hasta que ella, pues ya, los separe o hasta el más allá. Hay también personas que hacen 15 años para que a raíz de que ya pues llegan a la edad de una mujer, no exista ni violencia de género, no exista abuso sexual, no exista ningún tipo de peligro, que es lo que se busca con alguien que pasa de niña a mujer. Y bueno, también se hacen velorios para despedir a los creyentes, para que... ¿Cómo son los rituales de la muerte, en la Santa Muerte? Los rituales van cada vez más personalizados dependiendo de la etapa. Ok. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, en fin de año, pues ocupamos las velas amarillas, ocupamos mucho los cuernos de la abundancia, los borreguitos, los símbolos místicos. Pero, por ejemplo, ahorita que viene el solsticio de otoño, hojas secas, por ejemplo, girasoles, mandarinas. O sea, ¿hacen ustedes rituales en cambio de estación? Vamos acoplándolos a las estaciones, a las fases lunares, a los eclipses. Aquí en la magia, Kikis, es muy importante ser muy detallado. Entre más indagues en la información, más. Claro. O sea, es que lo que estoy descubriendo platicando contigo es justamente que tienen como simbolismos de un montón de cosas. Por ejemplo, lo de las fases lunares, pero la naturaleza como algún tipo de sistemas de creencias, pero también tienen a los como Dios, pero también los funerales. O sea, es una combinación de muchas cosas. Y bastantes puedes conocer. Yo te estoy hablando basado en mi experiencia en la Congregación Nacional de la Santa Muerte, que es el grupo que yo represento. Porque yo no te puedo negar que pueden haber otras corrientes más apegadas a ser como una iglesia católica. Porque existe alguien que se viste con una sotana, que tiene otros santos y que tiene la Santa Muerte. Te puedo decir que hay personas que hacen templos gigantes, como tú ya me lo mencionaste, y tiene una cierta personalidad. Yo te estoy hablando de un grupo que nosotros hemos creado para rescatar esas bases históricas y antropológicas. O sea, adaptarlo a los tiempos modernos para que sea una alternativa que no traiga una consecuencia. O sea, porque yo te puedo hablar que el culto muy en general pueden existir muchas es tan popular que por eso también se presta mucho a la charlatanería. A que cualquiera pueda adquirir una imagen en una aplicación y autonombrarse y decir, yo ya soy sacerdote, o yo ya soy cura, o yo ya soy hasta brujo de la Santa Muerte. Porque precisamente es tan variable, pero en esencia, realmente lo que vale es que ella es muy milagrosa. O sea, que pese a cómo le rindan culto, cómo la tengan, en dónde la tengan, o cómo lo hagan, ella les ayuda. Ahora, a la Santa Muerte le puedo ir para pedir yo por mí, o sea, de que tengo este problema o quiero lo que sea, pero también puedo ir a pedir trabajos para alguien más. O sea, me refiero a trabajos malos, así, ¿sí? Sí. Acuérdate que así como existe el día, existe la noche. Que así como existe el día, que así como existe el blanco, existe el negro. Claro. Y es necesario el uno y el otro para existir. Tanta luz nos dejaría ciegos, tanta oscuridad no nos dejaría ver. A veces, guiados por el rencor, por el odio, por la venganza, somos capaces de cualquier cosa. Y el mal nos podemos dar cuenta hasta las naciones cómo son capaces de invertir más en hacer una bomba nuclear o en hacer una guerra que ayudar a la humanidad. Esto quiere decir que muy lamentablemente hay personas que están desubicadas, mal orientadas en sus emociones y también son capaces, no solamente con la Santa Muerte, sino de pactar con muchas otras entidades. Con seres del bajo astral, con demonios, con otros santos. Es más, son capaces de intoxicar. Pueden dar hasta una planta maligna, pueden hacer muchas cosas. Entonces, sí existe la magia negra y yo considero que es algo que por eso tenemos una obligación todos de también prestar un poco de atención a los síntomas que estamos presentando. Porque cuando algo es inusual en nuestra personalidad, cuando llega un malestar físico que no es tratado mediante la ciencia, sí es importante voltear a ver la parte espiritual. O sea, hacerte un despojo, una limpia, atenderte. Porque luego confiarse ya toca otras situaciones muy graves. Claro. Y aquí pones en riesgo lo más valioso, que es la vida. Una mala decisión, una mala acción, un arranque, un impulso,
puede ser fatal. Entonces, sí se puede hacer magia negra, digamos, a partir de a través de la Santa Muerte, y blanca. También, o sea, estamos es para hablando ambas. para sanar, para curar, para levantar al enfermo. Viene muy asociado a lo que es la magia del amor. Reconciliar una relación, que haya una nueva oportunidad, reencontrarse con alguien que se distanció, que lo traicionó, que lo humilló, que, no sé, no quiere sacar de tu vida y solamente tú sabes el valor para rescatar a esa persona. Okay. Porque como yo no vengo a estudiar aquí el comportamiento humano, ni tampoco la salud mental, sino yo tengo que ver la manera de que se logre ese objetivo. Okay. De que a través de una guía se logre dar esa situación. Pero cuando se hace la magia negra, siempre se trata de orientar al karma, a advertir lo que puede suceder. Okay. Pero ese libre albedrío, muchas veces, aunque uno no les quiera ayudar, indagan. Claro. Y hacen, y luego van a cementerios, hacen invocaciones, se abren portales. Y yo considero que de ahí vienen muchas de las historias trágicas que pueden estar aquí en internet. Y ahora, estos magia, por ejemplo, hablando de trabajos, de magia negra y todo eso, que se le va a pedir a la Santa Muerte, ¿a través de qué se hace? O sea, ¿a través de un brujo, a través de una persona, a través de quién se hace ese tipo de trabajos oscuros? Pues mira, lo más conveniente es que tú tengas a alguien que te pueda dar esa asesoría. Okay. Porque hacerlo de manera autodidacta es todavía aún más No, lo que quiero saber es como con quién vas, si vas con un brujo, con un santero, es lo más con conveniente. O sea, hay brujos negros de la Santa Muerte. Okay. Hay gente que ya se profundiza en hacer un sacrificio, en ir a un panteón, invocar a un muerto, en profanar a alguien que ya no está en este plano, ya más adentrado en esta situación. O sea, pero entonces sí hay de estas personas que son específicamente de la Santa Muerte. Sí. O sea, no es una persona de la religión yoruba santera que lo lleva, sino sí hay personas... Para hacer el daño pueden hacerlo de muchas maneras, pero ahorita de la Santa Muerte sí hay gente que trabaja con esto. Eso. Por eso yo te digo, no puedo negar que públicamente sí existen trabajos con la muerte negra. En el cementerio se han encontrado muchísimos. También, por ejemplo, personas que se autodenominan, ¿no?, brujas negras. Pero te digo que aquí el riesgo y la conciencia tiene que venir a lo que puede pasar. Claro. Porque de hacerlo, puedes tener la llave, puedes tener el acceso, puedes tener a la persona, pero tu consecuencia como ser individual es lo que se tiene que cuestionar antes de tomar una decisión. Sí, ahora... A ver, espera, me estoy aquí leyendo y es que te pregunté mucha cosa. Es que sí tiene un gran estigma la Santa Muerte. Por ejemplo, yo no sé si puedo entrar a uno de estos altares, o sea, ¿puedo acceder? Por ejemplo, el de Tultitlán, ¿no? Que es como todo un terreno. Nunca he pasado más que por carro, pero uno puede entrar. Son lugares regularmente públicos que están hechos para que cualquiera se pueda acercar. Pero te digo, hay que tratar de diferenciar también la ideología. Porque en apariencia podemos ver una misma imagen. Pero más allá de eso, lo que represente, yo sí voy mucho a la identidad. Mira, yo he velado mucho desde varios medios, desde que inicié, que fue a mis 17 años en Viva la Mañana, de tratar de quitarla de esos estigmas y prejuicios, sino hacer más responsable a la esencia del ser humano. Porque no podemos generalizar. Yo no te vengo a decir que todos los musulmanes son terroristas. Sí, nada, sí. No te puedo decir que todos los curas son pedófilos. No te puedo decir que todos los cristianos son fanáticos religiosos. Tampoco te vendría a decir que todos los creyentes de la Santa Muerte son malos. O sea, aquí la gente llega y expresa su esencia de su alma. Si las personas ya vienen corrompidas, ya tuvieron un mal antecedente, ya están traumadas, ya están desviadas de un camino de autorrealización, cualquier otra religión lo van a hacer. O sea, y eso lo hemos visto en otros grupos religiosos, actualmente publicado por medios masivos de comunicación, que no yo estoy inventando, sino cualquiera lo puede indagar. Entonces, nos damos cuenta que el que más se sienta moralmente para atacar otras religiones ha fallado, porque al final somos seres humanos. Entonces, no venimos aquí a hablar de faltas de gente que se dedica al crimen organizado, a cosas ilícitas, porque también ellos, muy en el fondo, como seres humanos, sus razones tendrán, ¿no? O sus ideologías pueden tener. Más bien venimos a alentar, ¿sí?, que las personas despierten un cuestionamiento para que su esencia los pueda guiar a algo que los ayude más a superarse
en un plano más trascendental que no tenga que ver con lo material. Okay. Porque considero que todo lo que está aquí, que es el apego a las cosas materiales, trae un sufrimiento. Que es lo que yo también te comentaba, que es parte también de la ideología. O sea, saber despedir, saber decir adiós, no apegarse a todo lo que tú tienes que está en este plano. Y es donde también yo me he diferenciado, y de ahí viene mi nombre, que no solamente el sincretismo viene del catolicismo, sino que también gracias a otras ideologías que se han aperturado aquí en México, lo tengo que decir, como el budismo, ha permitido integrar meditaciones, hacer mantras, o sea, no rescatar nada más a la muerte azteca o la muerte maya, sino ya la muerte hindú, a Mahakala, a Shiva, a otras como los celtas, Moors, o sea, en otras partes del mundo que se ha indagado, se ha estudiado, que existe. Entonces, se ha ido complementando y se le ha dado una personalidad, porque durante muchas épocas eso es lo que nos criticaban, que nosotros queríamos ser una imitación de la Iglesia Católica, o sea, una opción B de la Iglesia Católica. Entonces, a comparación de otros templos, de otros creyentes, de otros representantes, nuestra congregación, que va para 26 años ahí en el Metro Ecatepec, como sucede, ha integrado eso. Una meditación, unos mantras, otro tipo de ideología que pretende ir más allá de que las almas se sigan corrompiendo, sino un despertar de conciencia. Ok, ahora, cuando una persona que le rinde culto a la Santa Muerte muere, ¿a dónde se va? O sea, ¿qué es lo que sigue? Pues va a depender sus acciones. Más allá de su creencia, va a depender qué tantas cosas hizo para poder superarse. ¿Pero en qué cree la Santa Muerte? O sea, ¿qué es lo que los creyentes de la Santa Muerte ven como después de la muerte? Pues te digo que va a depender. O sea, si tú hiciste cosas buenas, trasciendes. Entonces puedes llegar a un nirvana, a un cielo, a que tu alma descanse, trascienda, pero si no, tendrás que bajarte un bajo astral donde podrá penar tu alma. Viene muy referente a la ideología católica. Oye, ¿y cuando alguien se suicida, por ejemplo? Queda atrapado en este plan. Ok, o sea, también esa parte de la creencia es del catolicismo también, acerca de la muerte. Sí, o sea, por eso también muchas personas pactan con muertos. Van a un cementerio, buscan a alguien que murió de manera violenta, abren el cajón, lo profanan y hacen ahí rituales. Eso es trabajar con un ser, con un espíritu, no con una deidad. Oh. Por eso yo te planteaba que la muerte va más allá de lo bueno y de lo malo. O sea, ella tiene que venir a fuerzas por todos, inclusive hasta si no creen en ella, si reniegan, si cuestionan. Hay muchas personas que nada más son creyentes. Por ejemplo, la señora de Tepito siempre dice, yo no leo cartas, yo no hago amarres. Porque para hacerlo hay que tener inteligencia, hay que prepararse. O sea, te digo, es muy fácil negar lo que no sabemos hacer, lo que no hemos estudiado. Y ella, por ejemplo, lo dice públicamente. No, yo no amarro pendejos, yo no hago trabajo, yo no leo cartas. Pues porque la señora es de barrio, la señora yo creo que no tiene ni un grado de educación. Y aún así la sigue mucha gente y van muchas personas ahí al lugar de Tepito. Pero hay otras personas que indagan más allá de eso. Ya se van a estudios en Europa, en Asia, en Oceanía, en otras civilizaciones, en otros tiempos. Y a lo mejor si es una apropiación cultural, no te lo puedo negar, pero eso nos enriquece y no nos limita solamente a ver una visión, sino a poder extender que realmente mucha de la información que nos heredaron, que nos brindaron, lamentablemente es un adoctrinamiento que nos limita a tener muchas inseguridades. Ok, a ver, pero ahorita que me dices eso, o sea, la banda que le rinde culto a la Santa Muerte también lee cartas, también hace como cosas adivinatorias, no necesariamente, o sea, no es parte de, o sea, pueden o no. Hay gente que le llama mucho la atención lo místico y hay quienes solamente le rinden un culto, como un creyente, como un santo más, le hacen una oración, pero hay quienes profundizan a desarrollar más allá de sus sentidos comunes. A que se despierten dones, facultades. O sea, tiene un misticismo y un toque esotérico, pero eso tu alma te lo expresa. Sí, pero no es necesariamente por la Santa Muerte. O sea, no tiene nada que ver. Ya es como un gusto personal si quieres como hacia allá o no. Se pueden caminar. Se pueden caminar porque tiene también una relación que se puede trabajar en ese terreno con ella. Pero sí se tiene que tener mayor información, un mayor conocimiento y también involucrarse
como cualquier otra actividad. Ya. Que es de estar cultivando, de estar perfeccionando, de estar haciendo cosas. Es un esfuerzo extra. No es lo mismo llegar y rezarle y decir, ay, muchas gracias. Y ya, a tener que tener una ofrenda especial, a tener un elemento, a buscar un símbolo, a estar prestando atención en días en específico. O sea, si yo quiero hacer un trabajo, digamos, a través de la Santa Muerte, los rituales son diferentes y las peticiones o los objetos, los artículos que necesitas ahí. Mira, me pasa mucho que llegan y están guiados nada más por la fantasía, por la televisión. Dicen, es que no es como mi bella genio que nada más la haces así y ya se me concede. O no es de que tú saques una varita y me toques y ya. O muchos creen, no nada más es pagando el trabajo y ya. No depende de eso. Imagínate que estuviera en mis manos, yo cambiaría la humanidad, arreglaría muchos de los defectos sociales. Esto no es así de simple. Primero, tienes que estar muy convencida. Por eso te tienes que llenar de toda la información necesaria para quitar miedos, prejuicios, campañas de desprestigio, toda situación que te pueda traer dudas. Ya que tú estás convencida, que es el principio de la fe es la que va a actuar. Y eso te va a llevar a tener un interés, que es tenerte que involucrar, dedicar tiempo, recurso, esfuerzo, porque ese objetivo vale la pena. Tú le has dado ese valor. Tú estás dispuesto a tener que hacer muchas situaciones de por medio. Entonces, eso es hacer una labor, un trabajo con ella. Y entonces, ¿cuál es mi trabajo? Brindarte la información, darte el material, estar al pendiente tuyo. Porque eso no nada más es de un producto. Mucha gente cree que nada más trayendo una veladora ya se da. Aquí se trabaja hasta con la mente. Son poderes psíquicos. Es inclusive hasta un proceso donde tu alma tiene que tener ciertos sentidos, sensaciones sensoriales, concentrar tu consciente para que la sintonía de lo que expreses sí sea una letanía. Porque mira, hay muchas personas que nada más agarran un libro, leen y repiten, pero no entienden nada de lo que están diciendo. O nada más quieren imitar lo que ven en un reel o en una página de internet, pero no ven todo el contexto que tiene que llevar. A veces queremos trabajar lo blanco, pero no hemos sanado, no hemos perdonado, no hemos ni siquiera trabajado lo más importante, que es nuestro amor propio. Entonces va a ser imposible. Entonces necesitas a alguien que te diga las cosas tal y como son. Entonces por eso también nos vamos guiando de lo que son videncias, de lo que son métodos de adivinación que nos pueden hablar mucho de la personalidad de las personas. Porque a veces vemos nada más un enfoque y no nos damos cuenta todo lo que puede estar alrededor, por lo cual estamos atrapados en esa situación. Claro. Entonces, también la parte mística viene mucho la parte de evidencia, de intuición, de desarrollar otro tipo de situaciones sensoriales. ¿Y trabajan con frutas o trabajan siempre con la muerte, o sea, con huesos, con fósiles, o trabajan con hierbas? O sea, ¿o es una mezcla de todo? Nosotros estamos en contra de trabajar con animales. Consideramos que eso trae un karma. De hecho, por eso tenemos mucha polémica con la corriente santera de África, de Cuba, porque nosotros al contrario, trabajamos con los seres vivos. Los cuidamos, los protegemos, más con los gatos, los perros. Si son de la calle, mejor. Creemos que darles cariño, darles atención genera un dharma. Pues nosotros velamos mucho por la vida. No trabajamos con ningún tipo de sacrificio. Al contrario, trabajamos con la tierra, sí, con plantas, con elementos como el agua, haciendo bálsamos, como el fuego con veladoras, con hierbas, con elementos como el aire, copal, saumerios, con amuletos, pero sobre todo con un proceso también psíquico. Un desarrollo de la mente que para nosotros eso hace que la conexión sea directa con lo divino. Oye, ¿y a ti qué es lo más fuerte que te ha cumplido la Santa Muerte? Pues mira, a mí me ha dado muchas oportunidades, porque cuando uno es joven también busca uno fama, cosas simples. Yo todo esto que te hablo también fue basado en mi experiencia. Yo le mando un saludo a mi amiga Sabrina, pero durante mucha época de mi juventud hicimos cosas de magia negra. De hecho, yo tengo una amistad muy cercana a ella. Ya ahorita le he orientado más a hacer rituales del amor, de lo sexual, de otras cosas, pero en su tiempo, pues, yo considero que por hacer todas estas cosas, a mí me trajeron lecciones importantes de la vida. Segundas oportunidades, el regresar y estar vigente en los medios, el abrir puertas en lugares. Entonces, yo de ahí me di cuenta que todo esto de hacerlo a través de una venganza, de algo oscuro,
trae una repercusión. Por eso siempre, basado en mi experiencia, los cuestiono y digo, bueno, no debe de ser el camino, porque todo lo que es a través de lo blanco siempre conlleva un esfuerzo mayor, posiblemente, pero perdura. Y todo lo que puede llegar de manera inesperada o por imponer la voluntad o de manera exigente, sí trae una repercusión. Claro. Entonces, yo basado en mi propia experiencia, por mi juventud, porque yo tengo toda mi vida en esto, me he dado cuenta y he guiado a ocupar mejor a la Santa Muerte como la niña blanca, que es la que cura, la que trae riqueza, la que trae amor, porque sí es muy tentador, o sea, llegan, pueden venir relaciones, personas, cuestiones, pero a veces dura así. Ok. Entonces, creo que nosotros dentro de la congregación sí velamos por la vida, sí tratamos de rescatar al desahuciado, al enfermo, sí tratamos de llenar de esperanza que va a salir adelante al que tiene pobreza, al que tiene carencia, sí tratamos de darle un aliento al desconsolado, al que tiene un problema de amor, claro. Porque consideramos que esa acción llega. No podemos normalizar el mal y esperar que nada suceda, porque todo es justo. Claro. Entonces, ahora, fíjate que creo que la Santa Muerte es uno de los cultos más, pues con más estigma que existen en México por muchas razones, por justo los medios de comunicación, las películas, pues este catolicismo en el que vivimos, que justo todo lo diferente a veces en contraste se nota muchísimo y así. Y muchas de las cosas, pues como normalmente son mentiras, ¿no? Pero ¿cuál tú crees que sean las mentiras más contadas de la Santa Muerte que urge que ya dejemos de pensar eso? Pues que se va a cobrar con alguien. Ok. Que ella es un castigo. O sea, que si yo le pido a algo, ¿se va a cobrar con la vida de alguien? Exacto. Eso es falso. Eso es falso. Ok. Te lo digo porque yo toda mi vida tenía mi familia y no ha pasado eso. Okay. O sea, yo por mi propia experiencia te digo que no es así. Sí ha pasado a creyentes y algunos muy famosos que se les han ido hijos, hijas, papás, que han vivido en desgracia, pero pues ha sido porque se han involucrado en cuestiones donde tiene un karma. Ok. O sea, creo que todo es justo. Al final todos vamos a llegar para allá. No sabemos si también fue su tiempo o no. Yo quién soy para poder juzgar y opinar. Sin embargo, por ese tipo de casos se ha relacionado. Okay. Porque si hay brujas o brujos famosos que les ha pasado. Okay. Yo sí te puedo decir que sí, públicamente hay muchas historias. No quisiera decir quién porque lo he dicho otras veces y una vez me la encontré y me sentí... Me dio pena. Aquí no es necesario. Pero bueno, yo te comentaba pero sí hay gente famosa que pues lamentablemente se le han ido hijos y muchas veces dicen, ay, se le fue por la santa. Pero al final, aunque no crean tampoco en ella, pues puede pasar. Cualquiera, nadie estamos exentos a un accidente, una desgracia. Entonces siempre lo relacionan como un castigo. Okay. Como que, ay, tú porque crees en la santa te va a llevar. Siendo que nadie, aunque no creas en ella, está exento de algún accidente, de irse inesperadamente, claro, de partir en cualquier momento, porque así es la vida. Desde el primer momento que nacemos tenemos seguro la muerte. Y no podemos imaginar una vida sin muerte y una muerte sin vida, porque es parte de la existencia. La diferencia es que nosotros le atribuimos una personalidad, una identidad, una imagen, porque nosotros creemos en ella. Okay. La vemos como una madre, alguien que nos comprende, que no juzga, que no critica, sino que es pareja con todos, por lo cual si haces un esfuerzo, una dedicación, ella concede favores. Ok, perfecto. Ahora, Yamarash, ¿se les cambia el nombre siempre o tú decidiste cambiarte el nombre o es una onda del culto? Mira, mi papá, el hermano Parca, él comenzó con todo esto. Yo llego a los 17 años al programa de Viva la Mañana, ahí en Televisa Chapultepec, y entonces me acerco a la producción y sé mucho de estos temas místicos, pero no tenía yo pues la edad, ¿no? Decía, no te van a creer, me ponen de hecho el vestuario y es mi nombre pues entre esotérico y artístico, con el cual yo me he dado a conocer, pero también representa la muerte para la cultura Veda. Porque ya en mi caso personal, mi papá de la Santa Muerte, mi mamá siempre le ha gustado el budismo y corrientes así como los Hare Krishna, orientales, de los Vedas. Entonces, recopilando esas dos, yo he dado una... Ya, pero es una cuestión personal, o sea, no es de la Santa Muerte el cambiarse el nombre. No, es una cuestión ya más personal. Perfecto. Ahora, Yamarash,
Yamarash, perdón. Ya. Aquí preguntamos todos. Pregunto yo, pregunto en Instagram, preguntan aquí. Súper. Entonces, ¿te podemos ir con esas preguntas? Sí. Vamos a ir con las preguntas de Tones, que es que los domingos cuando vengo a grabar, bueno, los domingos, antes de venir a grabar, subo los temas y Anita la becaria trae la Vox Populi. Échale, Anita. Deni Energía pregunta, ¿cualquiera puede unirse o solo aquellos que son invitados o que reciben una señal de la misma santa, por ejemplo, un sueño o una visión? Son señales importantes. También consideramos que ella elige a las personas. Sí hay sueños, sí hay revelaciones, el encontrarte la tirada, el ver muchos altares, el que te llame la atención, son señales claras, pero ella hace que en el momento indicado tú te acerques a pedirle ese favor. Okay. Sí, para iniciar es con todo respeto, dejando a un lado todos esos miedos. Está abierto a todas las personas. Esto no es incorporarse a fuerzas a una congregación o ir a un templo o seguir esos preceptos. Es algo popular y cuando hablamos de popular es de que está al alcance de todos. ¿Y tiene que ser algún tipo de iniciación, ritual de bautizo, algo así? No, inclusive hay personas que no la pueden tener porque sus papás son muy conservadores o tienen otras religiones. Digo sus papás porque son generaciones nuevas. Regularmente los jóvenes me dicen eso, no la podemos tener, pero la tienen en pequeño. O hay lugares como cuando he ido a Monterrey, donde en esas zonas de ricos dicen, ay, no es que qué va a decir mis vecinos. Si la tengo, entonces hasta tienen imágenes muy miniaturas guardadas en lugares estratégicos. Te digo porque yo ya he recorrido todos los lugares de la República y hay personas, a diferencia, que la tienen con mucho orgullo. O sea, entras a su casa y la tienen ahí en grande, tienen imágenes grandes, con muchos elementos, con muchas ofrendas. Entonces te puedo decir que es muy variado. No es exclusivo tener una imagen, no es exclusivo nada más para un sector, no depende de algo poder creer. O sea, es popular. Ana Matavies pregunta, ¿tienen conceptos del bien y el mal? Claro. Tiene una balanza en un símbolo importante, la muerte, que es la justicia. Ella no actúa por su cuenta propia, siempre obedece al Creador, que es Dios. Por eso es que viene por todas las almas. Si ella fuera mala, solamente vendría por los malos. Claro. Pero es tan justa que tiene que venir por el bien portado, porque tuvo un hábito, porque el que entregó su vida a Dios, y es parte de la existencia. Aunque reneguemos, aunque no nos guste, aunque nos burlemos, aunque cuestionemos, aunque queramos escondernos, tarde que temprano va a llegar. Claro, ahora que hablas de la balanza, tiene el símbolo de la balanza y es por eso, ¿no? Porque es justa. Sí. Ahora, tiene el... ¿Cómo se llama? La guadaña. Guadaña. ¿Por qué tiene la guadaña? Porque es así como arrebata la vida. Ok. Se da, lo vemos todos los días, muertas, actos violentos, situaciones inesperadas, que es donde te digo que interviene una muerte más grotesca. Una muerte que si viéramos hasta nos impresionaría. Y también en altares de la Santa Muerte hay mundos. ¿Por qué? Porque es universal. Ella está en cualquier parte, no importando, no es exclusiva de una entidad, no es de que si nada más estás aquí en México, viene por ti. O sea, si te vas a China, si te vas a Europa. Donde estés. Donde estés, si ya te toca, vaya. ¿Y la lechuza? La lechuza o el búho es la sabiduría, que regularmente se le tiene que pedir para hacer ese discernimiento. Porque hay muchas tentaciones, hay muchas pruebas, hay muchas situaciones donde si nos dejamos llevar por impulsos o nada más por lo que consideramos, así simple, trae consecuencias. Siempre es conveniente tomarnos el tiempo, ver si lo que vamos a hacer no va a dañar, a perjudicar, a violar la libertad de alguien más. Para que así garanticemos que no va a traer un pago, una consecuencia o una sorpresa a nuestra vida. Va. Mariel Martínez, 23, pregunta, ¿por qué es tan fuerte la energía que se siente al verla, aunque no seamos creyentes? Considero que impone bastante porque despedir a alguien da un cierto dolor, un sufrimiento. Todo lo que es el apego a las cosas materiales, a alguien, cuando decimos, es que es mi carro, es mi mamá, es que es mi cartera, es mi celular. Pues sí, pero si se te cae y ya no prende, vas a sentir todo ese apego. Todo ese sufrimiento es apego. Entonces, verla es recordarnos que tarde que temprano nos tenemos que ir, que al final estamos solos, que aunque queramos y amemos algo material o a alguien, todos estamos aquí de paso. Claro. Entonces, impone bastante. No todos están preparados para entender esto, pero entre más
nos vayamos acercando y veamos a la muerte como algo natural, menos sufrimiento vamos a tener. Ok, siguiente. Liz Fuentes 624 dice, ¿qué pasa si tienes una imagen y ya no la quieres? Mira, cuando ya no se quiere, así como la adquiriste para tener un fin, también tienes que dejarla en algún lugar público, despedirte, ya entregarla y cerrar ese ciclo. Aquí no hay un pacto eterno, no te compromete algo a tener que hacer una ofrenda especial, una despedida, algún tipo de acción. Simplemente llevarla a un lugar donde le sigan rindiendo un culto y despedirte con ese respeto. Si la rompes, si la destruyes, si la tiras a la basura, es jugar con ella y ella puede jugar contigo. Jocelyn Midori dice, ¿por qué los altares siempre tienen alcohol, cigarros o cosas relacionadas a vicios, pero también veladoras? Son todo ese tipo de gustos que tienen las personas. O sea, aquí como ella es una madre, como ella es alguien que es de mucha confianza, se le pone todo eso para poder materializar en sus propios gustos una reverencia, que es entregarle algo de valor. Por eso tiene todo eso, no solamente cigarros, ni tequilas o marihuana, sino también le ponen frutas, comida, dulces, flores. Pero entonces eso lo decide quien lo pone según lo que le gusta. O sea, si a mí me gusta el mezcal, yo en ofrenda le voy a poner mezcal. Ya. Y Iraís Tit pregunta, ¿crees que ha crecido más su devoción hacia ella o más bien ya no se estigmatiza como algo tan malo que se puede visibilizar más su creencia? Ha crecido. Yo estoy admirado porque en algunos otros lugares siempre me cuestionan y me dicen, es que es igual que San Juditas. Pero es todavía aún más de estudiarse y admirado el culto de la Santa Muerte porque ella no ha tenido un apoyo de una institución. Sí, claro. Entonces, ellos tienen un presupuesto, tienen un método para poder darle esa difusión. Nosotros desafiamos a los periodos de derecha, desafiamos mucha mala información, desafiamos el miedo de la sociedad y aún así sigue creciendo. Tenemos considerado que son como 10, 11 millones en todo el mundo de creyentes, porque sí hay mucha necesidad actual. Nos damos cuenta que no solamente es en México, crisis económicas, enfermedades, pandemias, bacterias, violencias. Entonces cada vez vemos a la muerte más cerca. Y el poder aliarnos con ella, el poder simpatizarla, nos da un poco de esperanza a poder seguir en este plano. O sea, hacerla amiga, hacerla compañera, hacerla tu allegada, consideramos que nos da la protección para sortear muchos de los peligros que a veces no sabemos si podemos regresar, pero que existen. Claro. Hola. Mi pregunta es, desde tu punto de vista, ¿qué le da más miedo a la gente? ¿La Santa Muerte o el diablo? Para mi punto de vista, ya ni el diablo. Ya lo he venido normalizando. Ya el mal es también otra opción de fe. Digo, aunque no lo compartamos, tenemos que tener respeto porque es parte de una libertad de culto. Yo, ¿quién soy para desacreditar? Creo que es un proceso personal. Creo que también se venía a venir. Hay muchas profecías de esto. Y sin embargo, tenemos que aceptarlo porque es parte también del Creador. Aunque queramos combatirlo, erradicarlo, oponernos, no podemos cuestionar la inteligencia de ese poder superior. Él le dio esa autorización, le dio esa luz verde, lo dejó existir, le está dejando que pueda obrar aquí. Entonces, por algo. Yo creo que es más de la esencia humana y el miedo a veces sobrepasa eso. O sea, te puedo decir que hay personas que no tienen ese temor por arrebatar la vida violenta en alguien, por corromperse, por destruirse. Entonces, ya no creo que haya ni al mal ni a la muerte un temor en muchas personas. ¿Qué pasa si alguien se burla o falta el respeto a la Santa Muerte? Pues regularmente son los que tienen que vivir experiencias basados en su propia situación. Si hay una burla, si hay una mala intención, pues obviamente puede haber alguna cuestión correctiva desde su poder, ¿no? Desde lo que ella representa, que en este caso pues podrían pasar algunos sucesos, ¿no? Que lo vuelvan a orientar bajo el respeto. Aquí lo ideal es de que cuando algo no te gusta, cuando tú no simpatizas en algo, cuando algo te produce una molestia, ignorarlo y tú acercarte o pertenecer a lo que sí te gusta. Claro. Pero cuando tú ya tienes una mala intención, cuando tú ya quieres actuar
para imponer lo que tú consideras como una verdad absoluta, es cuando hay que cuestionarse realmente si a lo mejor tienes un problema, porque créeme lo que el fanatismo es lo que ha llevado hasta la homofobia, al machismo, a las cruzadas en nombre de Dios. O sea, el no poder tolerar a otra persona es algo muy grave. Claro. No importando que hasta creen en el diablo y tú no lo simpatices, siempre y cuando la persona sea correcta, educada y no te agreda. O sea, mientras exista una diversidad, creo que todos tenemos que ser respetuosos. Claro. Y mi última pregunta es, ¿has visto algún milagro imposible que solo ella pudo cumplir? Bastantes. ¿Ah, sí? Los más que vemos son, por ejemplo, traer niños. Venían volteados, ya los habían desahuciado. Da vida. De hecho, han habido muchos bautizos de personas que están agradecidas porque la muerte da vida. Hay una representación de la muerte embarazada para las mujeres que no pueden tener hijos. Creo que es lo más bonito ver que a través de la muerte puede darse la vida. Para mí es lo más emotivo, pero también segundas oportunidades. Yo te hablaba de gente aquí desahuciada que siguió un tratamiento y no le hacía, fue con un doctor, con otro y no se curaba y se vuelven a levantar. Gente que ya estaba muy grave y dicen, no sé qué pasó y te curaste o ya estás otra vez bien. He visto casos sorprendentes de personas que han ganado riquezas, fama, que han logrado comprometerse en eso y han alcanzado una carrera profesional, que han desafiado muchas limitaciones, ¿no? También de juicios, de sus preferencias y han sido aceptadas por sus familias. Personas que a través de la Santa Muerte han tenido otra oportunidad de dejar vicios, de dejar drogas, de dejar alcoholes, porque ella les da ese soporte. Entonces, para mí esos son los testimonios más valiosos que yo puedo aportar, porque yo ver que la muerte logra ayudar a alguien es cuando yo escucho toda esta mala información y digo, es que yo conozco otra Santa Muerte, yo tengo otro referente de ella. Por eso siempre que me invitan a este tipo de lugares, yo lo que más invitaría al público es cuestionar su esencia, de su alma. ¿Para qué quieres acercarte a la Santa Muerte? ¿Cuál es tu fin? Ya cuando tú conozcas y tengas esa respuesta, vas a saber hacia dónde te vas a dirigir. Si quieres conocer a la muerte más grotesca, vive tu experiencia, pero ahora sí lo voy a decir de manera muy popular, solamente sin gemir. O sea, si te vas a subir al camión a toda velocidad, ya cuando no se pueda bajar, aguántate a lo que llegue, hasta donde tope, ¿no? Claro. Pero si tú quieres conocer, deja a un lado toda la mala información, vive con tu propia identidad, así como mucha gente en la República. Dale su personalidad, dale su respeto, ve indagando poco a poco tú mismo la información. No te creas lo que cualquier persona te dice, porque sí tenemos acceso a mucha información, pero también a mucha charlatanería. Claro. Entonces, lo mejor es indagar, generar un propio criterio. Yo no considero que esté peleado con ningún santo, con ninguna virgen, con Dios. Puedes mantener esa tradición y esto va más allá de portarla, de alardear y decir, ay, yo soy brujo, yo tengo una imagen. Es una cuestión personal, es una cuestión privada, es una cuestión única. Y vive la experiencia, porque también te puedo decir que hay muchísimos otros caminos para alcanzar objetivos a través de la magia y de lo espiritual. Claro. Oye, Yamarash, ¿hay algo que nos haya faltado? Sé que es un universo entero, sé que es un mundo y faltaron mil cosas que hablar, pero ¿hay algo que nos haya faltado preguntarte y que te parezca fundamental que la banda sepa acerca de la Santa Muerte? Pues fíjate que estas fechas que ya vemos ahorita desde septiembre, que han ganado gran popularidad, que es el Halloween, ya lo vemos que ya hay decoraciones en todas partes, es más, hasta pan de muerto, quiere decir que tiene una expectativa de la sociedad. Y ya en el culto ha tenido también ese sincretismo y el 2 de noviembre vemos ya cada vez más espacios que hacen ya el festejo a la Santa Muerte. O sea, ya es el Día de Muertos, pero también es el Día de la Santa Muerte. ¿Y qué día es el Día de la Santa Muerte? El 2 de noviembre. Que por cierto aprovecho para que nos acompañen a la gran fiesta de 26 años de la congregación. Llevamos artistas, mariachis, regalamos comida y danzantes. Es un evento cultural para todo el público. Han ido todos los medios de comunicación y este año pues esperamos también que vayan personas que quieran conocer esta experiencia. También a lo mejor que no son creyentes, pero que quieran darse cuenta de los testimonios de la población, porque aquí viene de todo. Claro. Te lo digo, desde niños, ancianos, jóvenes, adultos, de todo.
Entonces, están invitados el día 2 de noviembre de 2025, bajando el Metro Ecatepec a partir del mediodía a la celebración anual de la Santa Muerte. Pues muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias por todas tus respuestas. Gracias. Gracias. Y a ustedes, gracias por estar aquí cada lunes desde las 6 de la mañana. Bye. Oigan, personas, muchas gracias por ver el episodio anterior. Y ahora sí, teníamos que hacerlo. Hablemos de actividad paranormal. ¿Qué es? ¿Cómo saber si es un fantasma o no? ¿Por qué hay ruidos? ¿Cómo se comprueba? ¿Qué es el ectoplasma? ¿Qué es lo más raro que se ha visto? Todo lo de fenómeno paranormal, aquí, lunes, desde las 6 de la mañana.